¿Cómo evitar la resistencia a los antibióticos? ¿Cómo utilizarlo de una manera adecuada para podernos ayudar en caso de necesitarlo para conservar nuestra salud? Es el tema del día de hoy. Nos sigue acompañando Yoxibel Lima, médico infectólogo, y lo hablábamos en la pausa. O sea, ¿quién no tiene un familiar cercano, un amigo cercano, que utiliza de manera indiscriminada los antibióticos y que lo usa absolutamente para todo? Y no solamente basta con esto, sino que también son capaces de recetarles a otras personas que esto es la solución, o estas son las soluciones para el problema que tienen, sin pasar por los filtros, sin hacerse los exámenes y sin saber qué está pasando. Así es. Para nosotros colocar antibióticos debemos tener la certeza de que la infección que tenemos es bacteriana. Las infecciones no solo son bacterianas, las infecciones pueden ser causadas por virus. Los virus no tienen, los antibióticos no tienen acción contra los virus. Las infecciones pueden ser causadas por parásitos. Los antibióticos no tienen acción contra los parásitos. Entonces, el antibiótico solamente me va a servir cuando esa infección es provocada por una bacteria, y me va a servir si esa bacteria es sensible al antibiótico que le estoy colocando. Si yo le estoy colocando un antibiótico que es resistente a la bacteria, no voy a hacer nada, y entonces lo que voy a hacer es mantener esa infección. El paciente se puede complicar y el paciente puede hacer nuevos mecanismos de resistencia. ¿Qué significa esto? Que la bacteria se va acomodando y se va cambiando para hacerse más resistente a más antibióticos. Y entonces vemos infecciones que se perpetúan y se van haciendo más complicadas en el tiempo por el uso inadecuado de antibióticos. Claro, además no es lo mismo un antibiótico que necesitamos, por ejemplo, para una infección en la garganta o de amígdala, que la que necesitamos, por ejemplo, para una infección en piel o infección en orina. Entonces, es totalmente diferente. Y hay una muy popular que utilizan para absolutamente todo, que es una de las ventas libres que hay en el país. Así es. Por ejemplo, si yo tengo una infección de piel que generalmente es causada por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, no es lo mismo que yo le coloque, por ejemplo, un antibiótico que es bueno para una infección provocada por infecciones urinarias, por ejemplo. Las bacterias generalmente en el lugar donde están provocando la infección son distintas. La bacteria que me ocasiona una infección respiratoria no es la misma que probablemente me está ocasionando una infección urinaria, no es la misma que me está ocasionando la infección de piel, y entonces por eso es que hay que acudir al facultativo adecuado, porque eso también hay que verlo, al médico que está facultado para indicar el antibiótico dependiendo de la infección que tenga y en el lugar donde la tenga. Claro, pero también eso es una campaña médica que hay que realizar al momento de recetar los antibióticos para hacer los exámenes y los cultivos necesarios para saber qué está pasando, ¿no? Porque también es una responsabilidad médica poder recetar algo que no corresponde, porque sí existe la automedicación. Y eso hay que erradicarlo, hay que evitarlo sin duda alguna, pero también hay que buscar también esa consolidación de criterio médico para poderlo lograr también. Así es. Y muy importante lo que estás diciendo, Daniela, que hay que tomar cultivos. Los cultivos es tomar la muestra de la infección donde la tengamos. Si es una infección de piel, tomas la muestra del pus. Si es la infección urinaria, se toma la muestra de orina. Si es una infección respiratoria, se toma la muestra de la secreción respiratoria, que es el esputo. Y dependiendo de esa infección, se puede empezar antibióticos de una manera empírica. Empírica significa que lo voy a utilizar un antibiótico dependiendo de las características o de la epidemiología que ya yo tenga conocida de esa infección en el lugar. Por ejemplo, si yo tengo una infección urinaria, generalmente la bacteria que causa esa infección urinaria es la Escherichia coli. Yo voy a tratar una Escherichia coli, puedo tratarla con un antibiótico que sea adecuado para este tipo de bacterias, y cuando me salga el cultivo, porque ya yo tomé cultivos antes de tomar antibióticos, eso también es muy importante, Daniela, hay que tomar los cultivos antes del antibiótico, porque si yo tomo antibiótico y después tomo la muestra de cultivo, la probabilidad de que me crezca esa bacteria en el cultivo es mínima. Entonces yo debo tomar la muestra de cultivo antes de iniciar antibióticos, y cuando tengo esa respuesta de antibiótico, esa respuesta del cultivo, es que yo adecuo el antibiótico para la infección que tiene. Más allá de la resistencia de las bacterias, la resistencia bacteriana, ¿qué otro daño nos ocasiona al organismo? Normalmente nos refieren el antibiótico, por ejemplo, con protector gástrico, con algún tipo de mecanismo para proteger este recubrimiento del estómago. Pero ¿qué pasa cuando lo tomamos de manera indiscriminada? Cuando lo hacemos con mucha frecuencia y ni siquiera tomamos las previsiones. Por ejemplo, hay antibióticos que te pueden producir falla renal. Hemos visto casos de pacientes que se utilizan antibióticos inadecuadamente y el paciente puede quedar en diálisis
porque tiene una insuficiencia renal aguda. Hay antibióticos que pueden provocar disminución de la audición o alteración del gusto o pérdida de la visión. Hay antibióticos, por ejemplo, que pueden causar alteraciones cardíacas como bloqueo cardíaco, que por ejemplo que es una de las consecuencias de las quinolonas, que es la ciprofloxacina, que es ampliamente utilizada. Por eso es que los antibióticos hay que usarlos muy cautelosamente para el paciente, que debe ser utilizado en pacientes que tienen alta edad, que tienen comorbilidades. Hay que ver las sensibilidades o las alergias a los antibióticos. También es importante en el momento de que yo voy a utilizar un antibiótico. Si el paciente ya venía utilizando antibióticos, ¿qué otro antibiótico puedo yo utilizar previendo de que ese paciente ya tenga resistencia a los antibióticos? Los antibióticos son unas sustancias maravillosas porque pueden combatir infecciones bacterianas o las infecciones que están causadas por las bacterias, pero también tienen los efectos colaterales que como te los he nombrado son innumerables. Pueden inclusive producir rotura del tendón del Aquiles. O sea, hay múltiples antibióticos que tienen muchas consecuencias y por eso que se debe utilizar cautelosamente. Sí, vemos esto con mucha preocupación porque, como lo decíamos, no solamente con la llegada del COVID, sino mucho antes, pero también hacer la alerta, la alarma de estos tratamientos que están dándolos como si fuera una cadena de teléfono, para no decir ninguna red, en la cual no todo funciona para todo el mundo. Así es. Cada paciente debe ser individualizado. No es lo mismo, tú, Daniela, a mis infecciones, que tú estás en un lugar donde no es un centro de salud. Yo trabajo en un centro de salud y estoy expuesta a bacterias ya resistentes. Yo tengo que tratar a ti distinto a tratar a una persona que tenga mi trabajo. Entonces depende de mucho, depende de la edad, depende de las enfermedades que tenga el paciente, depende de dónde se desenvuelva ese paciente en su vida cotidiana. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta al momento de indicar un antibiótico. Normalmente decimos que existen daños, por eso cómo tener el control de las dosis, nos hablaba de eso hace unos minutos, nos decía que si tenemos el antibiótico adecuado, pero si no tenemos la dosis que necesitamos, podemos tener también complicaciones. Igualmente podemos tener complicaciones y crear resistencia a esa bacteria, porque si yo te coloco, por ejemplo, un antibiótico que debe ser utilizado cada 12 horas y lo estoy utilizando una vez al día o utilizándolo cada 6 horas. O cada 8. O cada 8 horas, entonces yo estoy haciendo el uso inadecuado de ese antibiótico y yo voy a ver los efectos colaterales de ese antibiótico. Los antibióticos, dependiendo del antibiótico que yo voy a utilizar, tiene una dosis adecuada, porque eso va a depender de la disponibilidad de ese antibiótico en el organismo y de la excreción que tenga ese antibiótico. Porque si ese antibiótico se excreta es que se elimine, que salga del organismo y pierda su función en el organismo. Entonces, dependiendo de esa vida que tiene ese antibiótico en el organismo, que yo voy a colocar ese antibiótico el tiempo que sea necesario, dependiendo del antibiótico que yo utilice. ¿Qué tan grave es mantener resistente una bacteria y no combatirla? Es muy grave porque si yo tengo una infección por esa bacteria resistente, puedo tener una muerte por esa infección porque va a ser intratable esa infección. Entonces, eso puede tener consecuencias mortales en el momento que yo me infecte por esa bacteria resistente. Claro, tenemos dos cosas paradójicas. El pasado, donde no teníamos el antibiótico y no podíamos combatirlo, las personas se morían por la falta de tratamiento, y personas que pueden fallecer por el abuso de tratamientos y no hacerlo de manera adecuada. Así es. Hemos finalizado, pero ¿cómo la pueden contactar? Muchas gracias, Daniela. Por mis redes sociales, que es @tumédicoenlinea, y por WhatsApp 0414-8531-320. Lo tenemos en pantalla para que puedan tomar nota. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.